estilofaringio. A ver si se ve la continuación. No, no se puede llegar. Bueno, pero el estilofaringio, así como también lo dice su nombre, es porque se origina en la apófisis estiloide, ¿sí? Desciende un poco lateral hacia medial y termina sobre la pared faríngea entre los constrictores superiores y medios. También está entre más o menos la epiglotis y el cartílago tiroides. Después, el músculo salpingofaringio se extiende desde el labio posterior y medial de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, que esto se vería bien. A ver. No, bueno. Desde la trompa auditiva, cerca de más o menos del orificio faríngeo, hasta la fascia faringobacilar, ¿sí? La fascia faringobacilar es la fascia que está más interna de los músculos, ¿sí? Bueno, tiene en sus funciones más o menos eleva la faringe, abre la trompa auditiva, así que no es un músculo menor, y la eleva durante lo que es la deglución. Y después, el palato faríngeo se origina en la aponeurosis palatina y tiene dos porciones, ¿sí? Que van a ir insertadas en los músculos elevadores del velo del paladar. Y también tiene una porción que se inserta en la apófisis pterigoides. Bueno, tanto el músculo estilofaringio como el palato faríngeo van a estar inervados por el nervio glosofaríngeo, y el salpingofaringio va a estar por el plexofaringio, al igual que los constrictores. ¿Sí? Paso. Bueno, de irrigación, tanto de irrigación como de retorno venoso, yo leí del Latarjet y no nombraba todo muy meticulosamente, ¿sí? Sino hablaba un poco más así como en general. Nos nombra que en la faringe está irrigada por muchas ramas que provienen de la carótida externa, ¿sí? Acá vemos la bifurcación entre carótida interna, carótida externa, ¿sí? Y acá ven como salen varias ramas, y está irrigado por una de las arterias más importantes, que es la arteria faríngea ascendente, ¿sí? A ver si acá está. Acá está. Una arteria faríngea ascendente. Y también va a tener un par de ramas que van a provenir de las arterias tiroideas superiores, maxilar y facial. Y por último, el drenaje venoso, acá estamos, el retorno venoso, terminan en todas las venas del conducto pterigoideas, faciales, linguales, y a través de que van a terminar todas en la yugular interna. Acá tenemos las faciales, las temporales, ¿sí? La retromandibular, todas terminan en la yugular interna. ¿Alguna duda? Hablé como un poquito, más o menos, de todo, como para... A ver. ¿Tengo una consulta? Sí. Gracias. Sí. La glotis es un espacio, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si te preguntan la inervación, ¿se dice que no tiene porque es un espacio o cómo es eso? Porque había visto en un video que decían que no se inervaba porque era un espacio. ¿La glotis dice? Sí. Sí. Es que, pero lo que tenés que, claro, hacer un espacio, lo que te está preguntando es quién inerva las estructuras que conforman ese espacio, Claro. que lo limitan. Ah, bien. ¿Sí? Claro, eso mismo digo. A eso es lo que hace referencia. Gracias, tenía esa duda, porque en el video decían que lo preguntaban y decían eso, como que no tenía inervación. No, pero si te lo llegan a preguntar, vas a tener que hablar de
de todas las estructuras que la rodean y la forman. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Lo más importante bueno, acá está que saqué la información de la target y muchas de las imágenes las saqué creo que la mayoría, por si a alguno les sirve después las referencias para los músculos, y del Gray, ¿sí? Y bueno, después de faringe, lo más importante van a ser las relaciones que tiene la faringe con el resto de las estructuras, ¿sí? Nada más. Tenía el micrófono apagado y estaba hablando. Buen día. Hay mucho silencio. ¿Se ve bien ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Sí, buenísimo. Bueno, ahora para continuar lo que más o menos venía diciendo Paz de generalidades y cosas de faringe, vamos a seguir con lo que es la configuración interna. Ahora tengo el punterito. Bueno, internamente la faringe va a estar cubierta por lo que sería una capa mucosa y vamos a poder distinguir tres porciones en la faringe, como están delimitadas acá. Por un lado, no me funciona para pasar. Ahí está. Por un lado vamos a tener la nasofaringe, que va a ser esta zona que está sombreada en azul, que va a ir más o menos desde lo que sería fornix faringio, por debajo del efenoides que está acá, esta sería la porción basilar del occipital, hasta el velo del paladar. Después vamos a tener la orofaringe, que va desde el velo del paladar hasta más o menos la altura del hueso ioides. Y por último, la laringofaringe, que va a ir desde el hueso ioides hasta el borde. Sí. Hasta el borde inferior del cartílago cricoides, más o menos a la altura de C6. Que si contamos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos a esta altura. Bueno, vamos a empezar con la nasofaringe, que básicamente va a extender hacia posterior lo que serían las cavidades nasales. Acá les dejé las medidas más o menos, no para que las sepan, sino para que tengan una referencia de cuán grande o pequeña es. Vamos a tener que mide 2 centímetros de anterior hacia posterior, 3 centímetros verticalmente y 4 centímetros transversalmente. Se le puede describir una forma cúbica, entonces podemos describirle 6 paredes o caras. Por un lado vamos a tener la pared superior, o lo que sería la bóveda faríngea, que la podemos observar acá. Va a corresponder a lo que sería parte de la porción basilar del occipital y el hueso fenoides. Y hacia anterior se va a continuar con lo que sería la bóveda nasal. Vamos a tener que en esta bóveda faríngea se va a encontrar esta estructura que marqué con verde, que es la tonsila faríngea, que sería básicamente es una masa de tejido linfoide, que en su centro tiene una fosita que se llama fosita faríngea. Después vamos a tener lo que es la pared anterior, que va a estar constituida por lo que son las coanas, que serían los orificios posteriores de las cavidades nasales. Estos, como podemos observar acá, y se los quise remarcar en amarillo, tienen una forma oval con un eje vertical mayor, es decir, son más altas que anchas, y están separadas entre sí por lo que sería el tabique interno de las fosas nasales. Hacia inferior se van a relacionar con lo que es el velo del paladar, y hacia superior se van a relacionar con la pared superior de la nasofaringe. Después vamos a ir con las paredes laterales. No le puse la imagen. Bueno, en esta vamos a encontrar el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, que es este que les marqué en azul. A su vez, este lo que va a hacer es comunicar la faringe con lo que es la cavidad timpánica.
Por un lado, este orificio va a estar rodeado, si se quiere, o bordeado por lo que serían hacia anterior el pliegue salpingo-palatino y hacia posterior lo que sería el pliegue salpingo-faríngeo. A su vez, hacia superior y un poquito hacia posterior vamos a tener lo que es el rodete tubario, que lo que va a representar este rodete tubario va a ser el cartílago de la trompa auditiva. Y después, hacia inferior, vamos a tener, que se ve mejor en esta imagen, acá, vamos a tener lo que sería el rodete elevador, que es el relieve del músculo elevador del velo del paladar, que es este que estoy marcando acá. Detrás de lo que es el orificio tubario, vamos a encontrar esta zona que vemos acá, que es la fosita de Rosenmüller, o también la llaman receso faríngeo, que hacia anterior va a estar delimitada, como vemos, por el pliegue salpingofaríngeo, y hacia posterior va a formar parte de lo que sería la pared posterior de la nasofaringe. Esta va a estar ocupada por lo que sería tejido linfoide. Después, bueno, un poco de la pared posterior no hay tanto que decir, simplemente que contribuye, como dije, a formar lo que es la fosita de Rosenmüller, y vamos a encontrar distintas formaciones linfáticas en esta zona. Y la pared inferior, como dije en un principio, va a estar formada por lo que sería la cara superior, si se quiere, del velo del paladar. Bueno, acá se ve un poquito más con zoom todo lo que venía marcando acá. Le agarré la animación. Bueno, después vamos a seguir con lo que es la bucofaringe u orofaringe, que como dijimos va a ir desde el velo del paladar hasta la altura más o menos del hueso ioides, que sería este que estoy marcando con el puntero. La pared posterior va a ser similar a la de la nasofaringe, pero va a ser un poco más lisa. Y la pared anterior va a estar formada por lo que sería el istmo de las fauces y la raíz de la lengua. Lo principal de esta zona sería la pared lateral. En la pared lateral vamos a encontrar lo que sería la amígdala palatina, que se encuentran en la fosa tonsilar. Serían masas de tejido linfoide que a su vez van a estar limitadas hacia anterior por lo que es el arco palatobloso y hacia posterior el arco palatofaríngeo. A su vez, entre lo que sería la amígdala y estos arcos que nombré vamos a tener como dos recesos o espacios, que son los pre-tonsilares hacia anterior y los retrotonsilares hacia posterior. Después vamos a tener, que esto no es principal, pero lo encontré y el otro día lo había leído, que tanto lo que es la amígdala palatina como la amígdala faríngea, esperen que muevo esto, tengo el cosito acá de las imágenes, la tubárica, la palatina y la lingual van a formar lo que se llama anillo de Weldeyer, que es como el sistema de defensa contra las infecciones que pueden ocurrir en esta zona. Bueno, y nada, recuerden que la amígdala está formada por tejido linfoide. Y después la laringofaringe, que sería la última porción de la faringe, que se va a extender, como dijimos, desde lo que sería hueso ioides hacia el borde inferior del cartílago cricoides a la altura más o menos de C6, como podemos observar acá. Se dice que tiene una forma de embudo y que el extremo inferior es como que va a estar más estrecho, por así decirlo. La pared anterior va a estar, si observamos acá, vamos a tener que la pared anterior va a estar constituida por lo que sería el orificio del tubo laringio, que cuando deglutimos va a cerrarse por la epiglotis, dejando que pase el alimento por la faringe, y debajo del orificio va a estar la pared anterior va a estar representada por lo que es la cara posterior de la laringe, que sería esta zona. Después vamos a tener que el borde posterior va a corresponder al cuerpo de C3, el libro decía C6, C5, C4, y no sé por qué nombraba C3, pero bueno, está como justo al límite si se quiere, por si lo llegan a leer así. Después, algo importante, creo que más que nada lo principal de
de esta zona de la laringe, de esta zona de la faringe, perdón, es que el músculo faríngeo, cuando vamos más hacia caudal, se va a continuar con el músculo estriado del esófago, es decir, el tercio más cefálico, el tercio más superior, si se quiere, del esófago. Y es como que en este punto va a haber un relieve en la mucosa que, que sería en realidad el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, que es el que nombró Paz hace un ratito. Y las fibras van a formar un esfínter funcional, que sería el esfínter de Killian. Y después algo que me pareció interesante, que nada, es un dato más que nada de color, es que en esta zona vamos a tener que, o sea, por encima del esfínter de Killian va a ser una zona de debilidad que va a favorecer a la formación de divertículos, que son de Zenker, y nada, acá hay un triangulito que están delimitados. Y nada más, básicamente eso. O sea, van a leer un montón de cosas más, pero me pareció que lo principal era esto. No sé si Mati, sí. No, estaba bien como introducción, bastante completo. Volví un poquito a los cortes sagitales. Bueno, ahí me detengo antes. El anillo Waldeyer es importantísimo y es un clásico. Es el primer anillo linfático de lo que es la vía aerodigestiva, así que conózcanlo bien, conozcan muy bien lo que dijo Martín de los pilares tonsilares, que no son nada más y nada menos que músculos. Y acá hago una mini introducción de que todos los repliegues que vamos a tener en faringe, ya sean rino o en orofaringe, son músculos recubiertos de la mucosa, no es más que eso. Entonces, de hecho hay algún ejercicio ahí o alguna imagen para resolver que ahora vamos a ir viendo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la lengua, los músculos, la cavidad bucal que la tienen que revisar, todo el arco dentario, y ustedes en la clásica evaluación de apertura bucal y sacar la lengua van a ver esa amígdala y van a ver los pilares, ¿sí? Entonces es importante conocerlos, recordarlos, y ahí sí, vamos a la otra, creo que era anterior, Martín, que habías puesto, es esas dos. Bueno, estas dos son muy importantes que la conozcan, la de la derecha, la que estábamos hablando, y la de la izquierda, que después hay un corte de Rubier que vamos a repasar bien. Ahí se ve, no sé si lo entienden, pero eso es un corte coronal bien vista posterior. O sea, yo estoy viendo toda la parte de la mitad anterior del cuerpo. ¿Sí? No sé si lo localizan, pero se ve muy bien. Y ahí vemos las tres partes de la faringe: rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Sí? Se ve todo. Y se ve una estructura que hoy no vamos a tener un poco, que es el velo del paladar, ¿no? Lo que se llamaría paladar duro y paladar blando. En la imagen de la derecha vemos en el corte sagital el paladar blando, que está marcando Martín, y el paladar duro. Bien, yo le resalto cosas que son casi siempre evaluables. Entonces, cómo se conforma el paladar duro, los huesos que lo conforman, ahí ven claramente que hay dos huesos con un reparo anatómico, con una pequeña hendidura, y quién conforma o cómo se conforma el paladar blando. Bien, que es puramente muscular recubierto de mucosa. Bien, ahora eso lo vemos. Profe, una pregunta. Sí. La otra vez en la clase de imágenes nombraron como un receso que eran las valléculas. Y no me quedó claro dónde estaban. No sé, yo lo he sentido nombrar, pero no lo tengo identificado como tal. No, valléculas, lo anoto ahora y me... Y como que había que identificarla en las imágenes. ¿Y en qué imagen lo veían? ¿En qué corte? Era un corte de la Pero región coronal, Creo que cuando sagital. se refería a faringe, nombraba esas zonas.
si no me equivoco. ¿Cómo convulsionar? Estábamos Cuando- viendo deglución con contraste Sí. y se tenía que ver ahí. Era No sé. o, En la o parte parte de de, la orofaringe, por ahí. Yo claro, parte de creo, faringe. si no me equivoco, vallécula El es, gloso epiglótico. claro, Claro, como acá de la epiglotis hacia anterior sería como, ay, yo estoy señalando, eso mismo, Tincho. Claro, los repliegues glosoepiglóticos. Sí, Y los Ujú. senos piriformes también marcó el profe, pero tampoco sabían dónde están. Bueno, la verdad que eso no. El otro, como también ahí puso en el chat, Federico, bueno, es lo que marcamos, o sea, el receso glosoepiglótico. Yo lo tenía, no lo tenía identificado como vallécula. Estas estructuras son importantes, sobre todo, bueno, yo marco como si usted me vería, en el primer corte de la izquierda, son importantes porque son los recorridos que hace la comida, ¿sí? Entonces, no sé si le mostraron imágenes dinámicas de algún estudio de deglución, si lo han podido ver. No, bueno, después yo busco algunos y encuentro, pero es muy fácil, en Google se encuentra bien, porque ahí es interesante lo que sucede con el movimiento de la laringe, el cierre de la epiglotis, y por dónde discurren el alimento. El repliegue glosoepiglótico es muy importante, porque vendrían a ser como dos canales que rodean la laringe y van a ir hacia la parte final de la faringe, hacia el esófago. ¿Sí? Después voy a preguntar a mis colegas de imagen a ver que me den específicamente a qué hacen referencia para refrescar eso nomás. Tincho, ahí vos les estabas señalando los senos piriformes, sí, que una de esto las es chicas preguntó. Eso, Claro. exacto. Claro, es el recorrido de la comida rodeando la laringe, ¿sí? Que tiene una disposición como en cascada, como que abraza la laringe, o sea, que va de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. Y bueno, y circularmente podría decirse que va hacia los costados hacia el centro del esófago, ¿sí? Bien. Y que un detalle interesante es que van a variar su longitud por la constricción de la laringe, ¿sí? Al cerrarse con la epiglotis en el momento de glutir, y por la elevación de los músculos faringeos inferiores, ¿sí? Ese es un dato importante. Y después el otro dato final que había puesto Martín de los divertículos, en esa zona, a partir de ahora vamos a hablar de esfínteres, que no son ni más ni menos que conformaciones musculares o de mayor diámetro o de mayor volumen en diferentes lugares. Este se podría llamar el primero, después el segundo que tenemos lo tenemos a nivel del cardias, en donde el esófago pasa el orificio esofágico, el diafragma y ingresa al estómago. El tercer gran es el píloro, ¿sí? Que es la comunicación del estómago con el duodeno, que no son ni más ni menos que músculos circulares. Bien, y acá vengo un poco al recordatorio anatómico. A partir de la conformación tubular del tubo digestivo tenemos diferentes capas musculares, se lo pueden revisar, y es una zona de debilidad, ¿sí? Por donde pueden producirse hernias o divertículos, que acumulan tejido y acumulan comida y bueno, y pueden infectarse. ¿Bien? Es importantísimo la división de la faringe como hicieron los docentes, estudiar bien la conformación muscular. En la primera parte de la guía, si la tienen ahí a mano para mirar, ¿me pasás? ¿Me querés poner algo más, Martín? Eh, Sí. Comparto alguna, más que nada para ir viendo todo lo mismo. En la Profe, primer, sí. en Néter la vallécula la marca como el repliegue glosoepiglótico. Justo ahí, en Néter. La vallécula, claro, ¿y no habíamos dicho Sí. eso?
Sí, sí. Claro. Sí, 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 yo lo tenía como, o sea, como confluente aerodigestivo, son como el recorrido que hacía, no tenía esos nombres, pero sí, sí, es el camino que hace el bolo alimenticio para rodear la laringe, en las paredes laterales de la faringe. Bueno, con respecto a esto, base de cráneo, no nos vamos a detener, pero la gran importancia que tiene la base del cráneo y estos huesos, fundamentalmente, son las inserciones de los músculos, porque como verán, esta unidad es todo músculo, ya sean los músculos de la masticación, ya sean los músculos de la laringe, ya sean los músculos de la lengua. Bien, está todo conformado por músculo. Entonces, si hablamos de músculo, necesitamos hablar de inserciones óseas. Lo más importante es toda la zona superior, o sea, vendría a ser el cabo óseo, para la inserción de los músculos faringios, las apófisis pterigoides para la inserción de los músculos de la masticación, junto con la apófisis cigomática, la apófisis estiloides, y bueno, no sé si estaba acá, bueno, y el maxilar inferior con sus ramas horizontal y vertical, bien, y su apófisis para la inserción de los músculos de masticación. Esa es la mayor importancia que tiene la parte ósea, no nos vamos a detener mucho en eso. ¿Santi tenía algo? No está Santi, ¿no? No, Santi estaba rindiendo Tata, no pasa nada, no pasa nada. Yerbés, así que no podía. No tenemos más teórico. Avanzamos entonces. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a detener un poquito acá. Ven, esto es la articulación temporomandibular. ¿Me la clasifica alguien? Sobre ¿Qué tipo qué encontrar en la bibliografía con respecto a esa articulación? Es compleja la articulación supradiscal, es bicondilio. No, bicondilia no. Plana y la infradiscal troclear. O sea, ¿de dónde estás leyendo? Eso lo explicaron ayer en el teórico. Ayer en la clase sí quedó cerca. Quedó Pablo. ¿Y dijo de qué bibliografía lo tomó? No. Bueno. Ahí ya estamos viendo algo importante. La importancia que tiene esta estructura, no sé si ven que la estoy marcando ahí, ¿sí? Que es el disco articular. ¿Bien? Que es un menisco, como el menisco de la rodilla, ¿sí? Que me va a dividir a la articulación en una parte supradiscal o suprameniscal e infra. ¿Bien? Entonces ahí ya tengo la noción de que estamos hablando de una articulación doble, ¿sí? A lo que nosotros asemejamos a articulación compleja. Bien, ¿y qué movimientos puede producir? ¿Sí? Para responder esa pregunta tenemos que ver si lo consideramos, ¿hay cada articulación aislada de cada lado o las dos articulaciones juntas? ¿Qué pueden contar de eso? Que permite los movimientos de cierre y apertura de la boca, como los movimientos de protrusión, retrusión y lateralidad sería. Bien, ahí estamos hablando de tres planos. Bien, o sea, tenemos un movimiento de apertura y cierre, que sería una flexión y extensión, si lo queremos asimilar a alguna articulación de los miembros. ¿Qué sería la protrusión y la retracción? El movimiento hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. Retracción sería hacia atrás. Que de hecho ahí en el gráfico de la guía estaría más o menos, si bien hay una apertura y cierre, fíjense que en el gráfico de la derecha, la relación del cóndilo con el disco es más hacia anterior, ¿sí? O sea que bien como decía Alejandra, se va hacia adelante y se va hacia atrás, ¿sí? Llevar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Que si lo haces de un solo lado a otro, estás haciendo un movimiento de giro, ¿bien? ¿Sí? Entonces ahí tenemos los tres grandes movimientos que tiene la mandíbula. Eso es importante porque no es menor la cantidad de pacientes que se han tenido alguna oportunidad de ver, o si les ha pasado una vez, la posibilidad de que se bloquee la mandíbula. Es un movimiento bastante complicado al bostezar, al estar dormido.
movimiento mal controlado, y bueno, se bloquea, y la verdad que es bastante molesto. Y muchas veces se lesiona ese menisco, se rompe, como cuando se rompe el rodillo, es muy doloroso, y se diagnostica por una imposibilidad de abrir la boca, solamente se puede tomar líquidos, no se puede masticar, y muy doloroso. Y se da principalmente en personas jóvenes. ¿Bien? Bueno, hasta ahí estamos bien. Acuérdense que como toda articulación tiene, sinovial tiene todos los componentes de una articulación sinovial. Membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago hialinos, en este caso menisco articular, ¿sí? Profe, ¿puede volver a repetir qué tipo de articulación era? Porque no llegué a escuchar bien. O sea, dentro de las clasificaciones modernas, si le queremos decir de alguna manera, es una articulación compleja, ¿sí? Que vos tenés una articulación que se puede considerar plana entre la cavidad condílea del cráneo con el menisco, ¿bien? Porque ahí hay un movimiento, y se puede considerar, yo lo tenía más como condílea, pero me están diciendo que ayer Pablo dijo que la clasificaba troquial, eso tendría que revisarlo, entre el cóndilo y el menisco. ¿Sí? Lo importante, eso se puede, en un oral lo podemos charlar, no hay problema. Lo que sí tienen que entender los movimientos. De ahí viene la clasificación de compleja, porque los movimientos que hacen no son movimientos, primero, que se pueden considerar aisladamente o bilateralmente, y no son movimientos en ejes simples. ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, al codo, que teníamos una enartrosis o una condilia y una troquial pura, y una trocoide, los ejes eran muy claros y los movimientos también. Pero acá no, de hecho el movimiento de protrusión y retracción es un movimiento casi de luxación, de subluxación. ¿Sí? Se corre de su lugar, no lo hacen en un eje. Pero bueno, por eso la disposición de ese tipo de, sobre todo el cartílago, ¿sí? ¿Bien? Si tienen ustedes a disposición algún hueso, van a ver que hay una tendencia. Es difícil de verlo, pero en algunas muestras se ve, o se asemeja a lo que podría ser una tróclea, pero no es tan marcada como puede ser la tróclea del olecranon o la tróclea misma del tobillo, ¿sí? Parece más bien un cóndilo. Lo que sí no tienen que... Entonces, el movimiento de deslizamiento por la que es plana sería Retrucción. por la retrucción. El movimiento se da principalmente porque vos tenés el cóndilo del maxilar, ¿sí? Se va hacia adelante en relación al menisco. ¿Bien? Bien. En algunos pacientes se pasa y se sale del lugar. Y queda con la mandíbula hacia adelante. Y hay que hacer una maniobra para reducírselo. ¿Y el movimiento de diducción, a cuál de las dos subarticulaciones estaría como... Bueno, es como así. ¿A cuál le decís diducción? ¿A qué le llamarías? Diducción en el Latarjet decía que era como lateralidad. Bueno, ahí fíjate que es muy interesante porque ahí una articulación hace una cosa y la otra hace lo complementario. ¿Sí? Por lo general sucede no me acuerdo exactamente ahora, un porcentaje en la suprameniscal y otra en la inframeniscal. Creo que bastante más en la inframeniscal, pero una yendo hacia lateral y la otra yendo hacia medial. ¿Sí? Claro. Ahí en el chat creo que habían puesto algo del... Sofía, no, ¿quién puso? Constanza, bicondilia. Bueno, por eso, ahí ya tenemos dos temas. Sinovial, sí, bicondilia puede ser. Claro, la parte de artrodia o plana es más bien la articulación entre el menisco y el hueso temporal. ¿Sí? Lo importante es saber que tenemos articulación compleja dada por dos segmentos, uno suprameniscal y otro inframeniscal,
y con movimientos en 3 sentidos, pero con ejes variables. ¿Sí? Eso es lo más importante de todo. Bueno, avancemos porque hay otros. Bueno, este esquema es relativamente simple. Está bueno porque nos habla de todos los músculos. ¿Quién se anima? ¿Qué músculos tenemos? Vamos a orientarnos, este gráfico. Este es parecido a uno de los cortes que veíamos cuando estudiamos cuello, ¿sí? ¿Qué estructura sería esta? La rama de la mandíbula. Claro, este sería un corte axial de la rama horizontal y este sería un corte vertical. ¿Bien? Entonces, podemos dividir en músculos laterales y músculos mediales o internos. Los dos músculos laterales, ¿cuáles son? ¿Qué sería el 4 y qué sería el 3? El temporal y macetero, ¿no? Creo. Bien. El macetero llega bien a la... Después no está dibujado en este esquema, pero en este gráfico en el C, el macetero estaría en la parte lateral, no en esta que es interna, estaría insertándose en todo el ángulo inferior de la mandíbula. Músculo muy potente. ¿Y este C qué sería? ¿Qué estructura sería? El arco cigomático. El arco cigomático, perfecto. Temporal, insertado en toda la escama temporal, pasa por debajo del arco cigomático, ¿sí? Y se inserta la mandíbula. Ahora sí, vamos a los otros dos internos que son los que pueden traer algún problema. ¿Qué músculos son? 1 y 2. El 2, el pterioideo medial, y el 1, el pterioideo lateral. Pterioideo medial y... Pterioideo lateral, el 1. ¿Y cómo lo pueden encontrar también? Pterioideo externo, el lateral, ¿puede ser? O Pterioideo interno. externo y el 2 pterioideo interno medial. ¿Bien? Importante, por eso no es casual el gráfico A, C y B, ¿sí? Que están puestos los 3 planos, porque son músculos que tienen una disposición un tanto compleja. Lo importante es que nacen de las apófisis pterigoides, bien, el externo o lateral van a ser del ala externa de la apófisis y el interno medial van a ser de la apófisis, de la cavidad de la apófisis. Si tienen un cráneo a mano, van a ver bien cómo se ve la apófisis tiene una forma de como si fuera una cuchara alargada, una cuchara de mate, y su vertiente lateral inserta el pterigoide lateral o externo, y la parte interna del pterigoide se va a insertar el medial. ¿Y qué estructuras en B? ¿Qué estructura sería esta? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuál? ¿Pueden ser las coanas? Las juanas, claro. Está muy escueto el gráfico, pero... A ver, vamos a ver, creo que hay... ¿Sí? Bien, son las coanas. ¿Sí? ¿Bien? O sea, eso ¿de qué hueso estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué hueso pertenecen? ¿Bien? Pertenecen al efenoide. ¿Bien? Y esta estructura, que ya la conocen, ¿qué sería? Que separa la coana derecha e izquierda. ¿Tabique? Tabique óseo. ¿Bien? Entonces, tenemos los dos núcleos pterigoideos naciendo en las apófisis pterigoideas, uno en su vertiente lateral, otro de su cara profunda, con disposiciones distintas. ¿Bien? Todos en conjuntos tienen la acción de la masticación, o de la movilidad mandibular. No solo masticación. ¿Bien? Martín, ¿algo quieren agregar de esto? No, Mati, están bastante buenos los diagramas esos. Obviamente eso lo refuerzan con el libro. Bueno, Boca nos pasamos. Lo único que me detengo un poquito
si querés aportar ahí en esta vista muy esquemática de la boca, esto es un paciente de la boca, la lengua el 1. Bueno, ahí vemos 5. ¿Qué sería 5? Lo que charlamos hoy. Amígdalas Amígdala palatinas. palatina. Bien, o tonsilar. ¿Y 4 y 3 o 3 y 4? El arco palatogloso y Palatogloso y palatofaringeo. palatofaringeo. El Bien. palatofaringeo puede ser que sea el 3 y el aparatogloso el 4. ¿Y cómo lo pueden llamar también? Que muchas veces se puede encontrar. Como pilares, acuérdense. Pilares amigdalinos, pilares tonsilares. Pero a mí me gusta más que se aprenda el nombre, porque así ya entienden qué músculo es y de dónde a dónde va. ¿Bien? Palatogloso, del paladar duro a la lengua, y el palatofaringeo a la faringe. ¿Bien? Bien. ¿Y el 6 qué sería? La úvula. La úvula. Ujú. Hola. ¿Parte de qué estructura? ¿Qué estructura es esta? ¿Del paladar blando? Paladar blando. Bien, ahí vamos entrando en ritmo. Bien, dejemos lengua para después. Vamos acá, este gráfico. Bueno, este es un corte de Rubier que está bueno porque es bastante dentro de lo complejo, es esquemático. Y es la vista que nos había mostrado Martín en el esquema, ¿sí? Es un corte coronal con vista posterior hacia la cavidad, hacia la parte anterior. Hay cosas que ya conocemos. Dijimos que estas eran ¿qué? ¿Qué cosas? Las coanas. Las coanas. Bien. ¿Esto qué sería? O toda esta estructura, ¿qué sería? La laringe. ¿Mm? Y si le hago un poquito más fino, esto. La pila. Bien, ¿y estos? Estas estructuras. Los cartílagos aritenoides. Los aritenoides que van a estar recubiertos por mucosas, o sea, son repliegues aritenoides. ¿Bien? Bueno, y acá se ve bien lo que hablamos hoy, lo que hablamos hoy, no sé, le puse plural. El recorrido por los repliegues glosoepigloticos, ¿sí? Donde va a ser la comida, ¿bien? Pero me interesa esto. Esta estructura, que es como una tienda sostenida por músculos, ¿sí? Es lo que se denomina paladar blando. ¿Bien? Y acá hay dos flechitas que marcan esta estructura, que tiene como una cavidad. ¿Qué sería? ¿A qué hacemos referencia con esto? El cartílago de la tuba auditiva. Claro, esta es la famosa trompa de Eustaquio, ¿sí? Que la comunicación entre la rinofaringe con el oído medio, ¿sí? Que la función principal, ¿saben cuál es? ¿Para qué sirve? Lo que hace es regula las presiones. Cuando, no sé si alguna vez se han sumergido de golpe al agua a más de 1 o 2 metros de profundidad, o bueno, si han tenido la posibilidad de volar, cuando el avión despega o acelera, van a sentir que se tapa el oído, ¿sí? Eso es por variación de presión. Entonces ahí lo que hacemos es masticamos o abrimos la boca, y lo que hacemos es permitir que el aire circule entre la rinofaringe y el oído medio y se produzca una compensación de las presiones, ¿sí? Por eso, no se olviden que todo esto está recubierto de mucosa respiratoria, ¿sí? Un epitelio mucoso. Cuando hay una inflamación por una gripe común, se tapan estas, ya sea por mucosidad o por inflamación de la mucosa, y ahí está el síndrome de oído tapado, que cualquier persona con un resfrío común tiene, ¿bien? Porque no puede compensar. ¿Bien? Ahora, esa trompa Eustaquio está conformada por una estructura cartilaginosa, que sería esta C, ¿sí? Y una estructura muscular. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Puede ser elevador del velo del paladar? O, ¿Elevador del velo del paladar? sí,
Sí, pero El ¿cómo? estafilino interno, ¿no sería? Claro, ¿por qué les digo yo? Ahí estamos hablando, está bueno, de función y de nombre. Estafilino es la trompa, ¿sí? Entonces peri, porque es un músculo que rodea la trompa de Eustaquio. Entonces no se lo olvidan de ahí, peristafilino. Y fíjense que tiene en esta disposición, levanta el paladar, ¿sí? Por eso tiene mucho que ver el movimiento de la lengua, o cuando mastico un chicle, con la apertura de la trompa de Eustaquio y la posibilidad de compensar las presiones. ¿Cómo sería el nombre entonces? Periestafilino interno. Esa es ¿cómo se llama? La nomenclatura clásica. Bien. Y si tiene un peristafilino interno, seguramente va a haber qué. El externo. Y tiene un externo. ¿Y ese qué característica tiene? ¿A dónde se dirige? ¿Qué Es es el esto? tensor del velo. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué se le ocurre que puede ser esa estructura? El gancho de la Vamos a apófisis ver. ¿De qué? ¿Te parece? El gancho de la apófisis pterigoides. ¿Esto? Según el libro, esa era como donde hacía el ángulo así. Digo, externo. Parece otra cosa. Pero vos decís. El libro decía que como que antes de llegar al gancho se hacía La parte tendón final. y como que hacía como una aponeurosis. Bien, una parte tipo apofisaria. A ver, déjame una cosita. Esta me estás diciendo. Claro. Buenísimo. ¿Bien? Bien, y después, ¿qué músculos son estos y qué músculos son estos? Que son los que van a terminar de conformar el velo. Sería el palato faringio. El palato faringio. ¿Cuál Y sería? el palatogloso. Sí, por ahí lo pueden tener de otra manera. Lo pueden encontrar también como palato estafilino o faringo estafilino. ¿Sí? ¿O gloso estafilino? El oso estafilino, la verdad que no lo conozco El como tal. palatogloso. Estoy pensando. Sí, a ver ¿y qué recorrido le estás dando a ese músculo? Es el palatogloso, otra nomenclatura. Sí decía en el libro. Está bien. Ujú. Pero no sé si tenés ahí el recorrido como para describirlo al músculo. Dice origen en raíz de la lengua. Claro, lo que Es pasa acá el origen. yo estoy justo arriba de la lengua. Por eso es que vos tenés la lengua acá y vos tenés el paladar blando arriba. ¿Me entendés? Por eso no Ah, le es veo verdad. no le veo la relación acá, en este gráfico. Dejemos un poquito esto y vamos a la lengua. Vamos a este corte, es un corte axial. O sea, en realidad sería un corte coronal, pero es un corte axial de la lengua. ¿Sí? Tenemos las dos mandíbulas con los repliegues alveolares de los dientes y la estructura muscular de la lengua. Hay un músculo que no pueden olvidarse nunca, que es este. ¿Cuál sería este músculo?
El miloioideo. Fundamental. Más allá de ser parte de la estructura del piso de la lengua, es el piso de la boca, el músculo que me divide la cavidad bucal del cuello. ¿Sí? Muy importante. A ver si- Bien, miren este gráfico, visto desde abajo, tiene un rafe medio, bien, y cierra la boca. Y este músculo que está por debajo, ¿cuál sería? Tiene una polea de reflexión. ¿Gástrico? ¿Cómo? El digástrico. Bien, que sería este en el corte, ¿bien? ¿Vientre posterior puede ser? Tenemos vientre posterior acá y vientre anterior acá. No sé si también se llega a identificar el gráfico. Vientre Profe, a anterior, mí polea. profe, me aparece como que, que estamos viendo la otra imagen. Bueno, O sea, como que está corrida ahí. ahí. Vientre anterior. ¿Ves ahí? Sí, ahí sí. Y vientre posterior. ¿Sí? Y ahí ve, se va a si la agrando un poquito. Y ahí tenemos el vientre de reflexión, la polea de reflexión del digástrico. Sí. Todo esto, por eso vuelvo, subo un poquito, no se mareen. Todo esto es inferior o externo a la cavidad bucal. La cavidad bucal es externo, ¿sí? La lengua propiamente dicha empieza, por eso le hice marcar la línea del miloioideo hacia arriba, ¿sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Este gran músculo central de la lengua, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Geniogloso. Perfecto. ¿Y de dónde hasta dónde va? ¿O qué descripción pueden tener? ¿Qué me cuentan? Si le piden, descríbanme al geniogloso. Se insertaba en, no me acuerdo si era la espina geniana superior o inferior de ¿Eso sería en la dónde? mandíbula inferior. Y ¿En qué después parte de la mandíbula? en la espina geniana, la parte, Sí. bueno, interna. Espinas Interna. maxilares interiores, dice. Son unas bolitas, ¿no? Unas rugosidades. Claro, En donde se que insertan. están las que están arriba y se insertan las inferiores, justamente, las que no se Claro, ven. pero el maxilar tiene dos partes, una vertical y otra horizontal. Estamos hablando de qué Sería en parte. el cuerpo. Horizontal. En la La horizontal. horizontal. Claro, Bien. en donde se unen las dos. Bien. Perfecto. Y el otro músculo, la línea axial, este vientre muscular que tenemos acá, ¿cuál sería? El genioideo. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere algo distinto? ¿O está bien? Bien, genioideo. Entonces tenemos tres grandes músculos de la línea media que tienen que conocer. ¿Bien? El geniogloso, el genioideo, el miloioideo y por fuera el digástrico, que no serían parte de la lengua, pero los tienen que conocer porque están en íntima relación. Y después tienen músculos accesorios que conforman la lengua, ¿sí? Que yo, como el iogloso, el estilogloso, el palatogloso. Pero los fundamentales, lo que forman el cuerpo serían estos dos, apoyados en el miloioideo, ¿sí? Bien, entonces, volvamos a la conformación del velo del paladar. No sé si alguien tiene resumido, dice, velo paladar está conformado por los siguientes músculos.
como para avanzar. ¿Tienen algo de eso? Ya vimos, los faringostafilinos. Sí, yo tengo que son 5. A ver, contanos, eso quiero ver. El elevador del velo del paladar, que bueno, eso ya lo habíamos visto, el tensor del velo del paladar, Ahí, el eso serían palato. los Sí. dos peristafilinos, interno y externo. Sí. El palatogloso y el palatofaringio y el músculo de la úvula, o es elevador de la úvula. Sería este de acá, que lo pueden Sí. tener como palostestafilino también, ¿sí? ¿Es Bien. correcto decirlo de cualquiera de las dos formas? Sí, pero fíjense que una nomenclatura habla de la función, la otra nomenclatura habla de la descripción anatómica. Si pueden hacer un cuadrito comparativo de las dos, tienen resuelto el problema. Ok. ¿Sí? Bien, ¿querés repetirlo, Camila, así como lo tenés vos? Sí. El elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar, el palatogloso y el palatofaringio y el músculo de la úvula. Perfecto. Bien, todo lo otro que van a tener muscular son los músculos de la faringe, que ya Paz nos nombró, ¿sí? Que van a cerrar esta estructura. Pero fíjense que toda es esa estructura muscular. Bien, bueno, y ya que estamos hablando de músculo, tenemos que hablar sí o sí de inervación. Entonces, Profe, tengo sí. una duda antes. ¿En esa imagen se veía el tensor del velo del paladar? El tensor del velo yo lo tengo definido como el peristafilino externo. Ah, ¿Sí? ok. Vos tenés interno que va pegado a la cosa que cierra el piso de la trompa, y el externo. Sí. Ok. Profe, una pregunta. Sí. En el de los músculos de la lengua, en el gráfico anterior, Sí. ahí, los que están al lado del geniogloso, los tres, Sí. ¿cuáles serían? Porque yo noté, pero no sé si están bien. A ver, contame. Anoté que, bueno, el que está al lado es el longitudinal inferior y después el hiogloso. Y el otro no lo marqué. O sea, vos estás diciendo desde medial a lateral. Sí, desde medial a lateral. Genioloso, ¿cuál decís vos? Longitudinal inferior. Hiogloso. Este sería el Y hiogloso. el otro no lo marqué. Sí. Y me falta Hiogloso, el estilogloso. que está más al lateral. Entonces, este ¿Cuál es el es ese? estilogloso. Hiogloso. Estilogloso. Ah, estilogloso. Ok. Me Y faltaba ese y no palatogloso. sabía cuál es. Palatogloso, Pero- estilogloso, hiogloso. Profe, ¿y cuál sería el músculo vertical que dice el libro? O no sé cómo se... La ¿de verdad dónde? que ese por ahí A el ver. tema de tanta bibliografía. Yo tengo más la clásica. A ver, describímelo. Sí, espérame que lo busque bien. Ah, bueno. Porque lo había leído el libro. Pero no sé dónde lo tengo ahora. Ese vertical de la lengua lo marqué como el más finito y el que está pegado al geniogloso. Faringogloso sería. Este es más finito, sería el faringogloso. ¿Cómo sería ese? Este es faringogloso. Faringogloso. ¿Y qué estructura es esta que la pasamos ahí por alto? La La arteria arteria lingual. lingual. Fíjense que va a estar rodeada por el faringogloso, el hiogloso y el lingual inferior. Lo pueden llamar acá. Profe, respecto a los dientes, Ujú. yo agarré y tipo resumí todo lo que me aparecía en el libro de dientes, pero no sé si es algo específico No, o la todo. verdad es que por lo menos yo, menos en un parcial, no.
ni hablo de dientes, se lo dejo a mis amigos odontólogos. Saber, nada, la conformación de ¿cómo es? De incisivo, premolares, molares. No mucho más que eso. Bien, de una. Sí es interesante, por eso quería empezar con esto, estudiar esta parte, ¿no? De inervación. Bien, no tanto los dientes se lo aprenden. En mi caso y para el examen es solamente saberse los tipos de dientes y nada más. Pero sí es esto. ¿Qué estructura es esta? Ganglio ¿Ven? del trigémino. El ganglio de Gasser. O sea que este es el trigémino. Si es el trigémino, ¿qué rama sería esta? ¿Qué rama sería esta? ¿Y qué rama sería esta? La ascendente que está arriba del todo es el nervio oftálmico. Es B1, el nervio. Bien. Después Esto, el maxilar bien. ¿Y y esta? después el mandibular. Bien. ¿Se acuerdan por qué El mandibular. orificios salían del endocráneo y se iban a la cara? Ay, no. Le digo que para cuando estudien esto vuelvan a repasar los orificios, ¿sí? Lo que me interesa ahora acá es esto, que la rama maxilar y la rama mandibular van a inervar, ¿sí? Son nuestros, yo odio estos nervios porque son los que me anestesian cuando voy al dentista. Profe, yo tengo que el oftálmico sale del cráneo por la fisura orbitaria superior, Ujú, el maxilar superior por el agujero redondo mayor ujú. y el maxilar inferior por el agujero oval. Perfecto, nada más para repasar. Y este nervio cuando ingresa, ¿cómo se llama este orificio que está acá? Del mandibular. Agujero mandibular. Bien, ¿y cómo se llama el nervio en esta zona? Nervio alveolar inferior. Bien. Este nervio, si han ido al odontólogo, para anestesiarlo, ellos meten un dedo, palpan la mucosa, tocan el hueso y ahí aplican, en el ángulo de la mandíbula, aplican la inyección. Y anestesian este nervio. ¿Sí? Por eso es tan feo, porque es un nervio grande. Bien. Bueno, eso tienen que saber de eso, más los tipos de diente y nada más. No sé. Sí pueden hablar de las partes de la boca, la cavidad externa, que va a estar formada entre la mucosa y los dientes, la parte interna propiamente dicha, con el paladar duro, la lengua, el piso de la lengua, pero bueno, eso no. Yo lo doy por hecho, eso no es mucho lío. Sí, vamos acá, vamos a hablar muy de lengua, hablamos de inervación. Este gráfico también es un gráfico interesante porque lo que me está diciendo es cómo sensorialmente, porque esto es sensorial, la lengua y la zona de la base de la lengua está inervada por diferentes nervios. Esta estructura, tronco nervioso, ¿sí? Protuberancia, bulbo. ¿Qué nervio sería? Que estuvimos viendo recién y que tiene una estructura conocida. ¿Qué nervio es? ¿O qué estructura es esta? El trigémino. El trigémino, ¿sí? Entonces, B1, B2, B3, tenemos un ganglio, que se ve perfecto acá, y la parte periférica de este va por un nervio. Bien, ¿cómo se llama este nervio? Nervio lingual. Nervio lingual. Que se une, esto está muy simplificado, pero se une, le hicieron este simbolito, vamos a repasar un poco los pares. Trigémino. ¿Qué par puede llegar a ser? Miren dónde están haciendo. Surco bulbo protuberencial. El facial. Bien, facial. Por debajo del facial. El glosofaringio. Bien, perfecto. Glosofaringio. Y
El vago. anteúltimo, el neumogástrico. ¿Y este qué sería? Que no está marcado, pero ya que estamos. Si este es el 10, este es el ¿El hipogloso? espinal. Bien, y acá vemos que el facial emite este nervio. ¿Cómo se llama este nervio? ¿Se acuerda cuando vimos recorrido facial? Ya lo vimos, ¿no? Sí. ¿Por el pasado? ¿O no lo vimos? Bueno. ¿El nervio intermedio? Esta es no, esta es la cuerda del tímpano. El facial tiene varios recorridos, tiene trayectos verticales y codos, y por encima del oído medio emite un nervio que hace toda una vuelta y se une con el lingual y se llama cuerda del tímpano. Entre los dos aportan inervación a la lengua. ¿Bien? El glosofaringio, está muy claro acá, y el neumogástrico. Bien, entonces, sensorialmente la lengua está inervada por estos 4 nervios. Fíjense la complejidad. Bien. Y muscularmente, estos músculos, al igual que los músculos de la lengua, ¿qué inervación tienen? ¿Cuál es el nervio por excelencia que inerva esos músculos? ¿El hipogloso? Perdón, ¿qué nervio sería ese? ¿Qué par? No me acuerdo el nombre. ¿El 12º? El 12, exactamente. Bien. Bueno. Después ya viene faringe, que es lo que estuvimos viendo. Y glándulas salivales. De glándulas salivales, la más importante que ya la vimos es la parótida. Bien, que vimos. O sea, recuerden o refresquen la celda parótida con todo lo que la complejidad que tiene y su conducto excretor. Bien, en ese conducto donde desemboca, ¿sí? Es algo se pregunta mucho, y aparte es fácil de evaluarlo al abrir la boca a un paciente, se ve el conducto de Stenon, ¿sí? Según la altura del segundo molar superior. Puede estar inflamado en un proceso de parotiditis o similar. Bien. Y después tienen dos grupos o 2 glándulas más, la submandibular, submaxilar y la sublingual. Nada más saber en dónde se localizan, cuáles son sus conductos excretores y dónde terminan. ¿Sí? No nos vamos a enloquecer tanto con respecto a eso. Sí priorizar, volver a repasar parótida. Ahora sí la estudian bien a parótida, la celda parótida, que ya tiene unos gráficos lindos de eso. El recorrido con conducto de Stenon, qué estructura nerviosa pasa por la parótida, qué estructura vascular pasa por la parótida, y cómo evalúa el conducto de Stenon. Bien, y después localización de la submandibular, submaxilar y de la sublingual, nombre de conducto excretor y a dónde drenan. Y se termina el glándula. ¿Sí? Eso justo sobre parótida, les iba a decir de parótida y las otras glándulas, que también es importante ver todas eso, las estructuras vasculares y nerviosas que tienen relación, sí, pues son re importantes, y cuando veamos alguno que otro preparado, se van a ver perfecto, y cuando ustedes saben que cuando ven preparados, todo es del mismo color. Así que por relaciones más o menos van a tener que darse cuenta qué es el conducto de Stenon, qué es una vena, qué es una arteria, ¿sí? Así, nada, o sea, y bueno, y después todo celda parótida. Perfecto. ¿Alguna duda general? Vamos a repasar un par de cositas. O sea, o de priorizar de este práctico. Bueno, base de cráneo, todas las zonas donde se insertan los músculos que hablamos recién, principalmente las apófisis pterigoidea,
¿sí? La zona basilar, donde va a insertarse la faringe, las apófisis estiloides, las arcadas cigomáticas, ¿sí? Las arcadas cigomáticas, la apófisis pterigoides, como recién dije, arcada cigomática, las inserciones en el ángulo mandibular, as ascendente y as horizontal, apófisis mandibular, característica de la articulación, que ya hablamos bastante, músculo de la masticación, inervación. ¿Quiénes inervan los músculos de masticación? Eso no hablamos. ¿Quién le da la inervación? ¿El trigémino? El nervio facial. Nervio facial. Dijeron trigémino también. Sí, yo tenía que el trigémino, el nervio mandibular. ¿El trigémino no es sensitivo y el otro es motor? Estoy Yo tengo el preguntando. trigémino también. ¿Qué inerva facial? ¿Qué músculo inerva? Los de la mímica. Claro. Después, eso creo que lo vemos en el cuarto parcial. Bueno, ya lo vimos. Estoy perdido, chicos, esto de estar todo el día en la computadora. No, todavía no. ¿No lo vimos? Bueno, cavidades bucales, pilares, palatofaringeo, palatogloso, amígdala, anillos linfático de Waldeyer, que pasó muy... Pero bueno, después cuando compartan el PowerPoint repasen todos los grupos amigdalinos que tenemos. Bueno, tipo de dientes, lo que dijimos de hoy nada más. Músculo que conforma la lengua, piso de la lengua, ¿sí? Los músculos suprayoideos que ya conocen. Conformación del velo del paladar. El cuadro ¿cómo es? Que Camila había compartido. Háganlo comparativo, nombres descriptivos y nombres funcionales. Recorrido del bolo alimenticio por los recesos. Inervación sensitiva, motora y sensorial de la lengua por el sentido del gusto. Y bueno, y todo lo que vimos de faringe. Fundamental. Acá la estrella es la zona del velo del paladar y sus relaciones con la lengua y toda la faringe. Eso es lo más importante de lo que vimos hoy. Bien. ¿Alguna duda fundamental de esto? Profe, mímica, los músculos de la mímica. ¿Lo vemos en este parcial? Sí, no me acuerdo, la verdad. Porque Vázquez lo dio en un teórico, pero muchos dicen que es del cuarto. Ahora no quiero abrir más carpetas, voy a hacer un lío, pero me fijo y lo vemos. No está, a ver, Como dame teórico un nos segundo. dieron músculos de la mímica. ¿Cómo? El teórico fue músculos de la mímica. Entonces sí, chicos. Sí, Vázquez dijo que entraba en este parcial después. Ya tengo visitas. No, ¿era Serpa o no? Que lo dio. Delusión y Vázquez. mímica, mirá vos. El teórico está mímica. Está agregadito ahí. Bueno, lo vemos en el táctico que viene, no hay problema. Es rápido, son 4 o 5 cosas. Lo más importante es saber que son músculos que están alrededor de las cavidades de la cara, ¿sí? Oreja, ojos, fosas nasales y boca, que tienen una inserción ósea proximal y una inserción cutánea distal, que tienen todo el mismo origen embriológico, que es el segundo arco branquial, y que están inervados por un solo nervio, que es el nervio facial. A eso agréguenle nombres de los diferentes músculos y se terminó músculo de la mímica. ¿Sí? Pero ese es el ABC. O sea, ustedes saben eso y saben lo mínimo del músculo de la mímica. Le tienen que agregar después los nombres. Y hay algunas variaciones. Los orbiculares, hay músculos que antes se estudiaban separados, ahora se estudian como uno solo. Pero eso es lo que tienen que saber. Lo mínimo. ¿Sí? Después lo vemos si quieren. Sí les encargo que entre hoy y mañana me digan cómo quieren trabajar. Si hacer por grupos, preparar, o ir haciendo como hicimos hoy. Lo de hoy es muy positivo,
tuvimos pocos participantes. La idea es por eso revisar si quieren armar grupo como para que puedan participar todos, o si no yo voy a ir preguntando, pero tienen que romper un poco el hielo porque... Creo que está bueno así como hicimos hoy. Bueno, pero Sí, a mí me gusta también. se tienen que comprometer los que no han participado hoy a participar activamente más, ¿sí? Porque si no, es difícil. ¿Sí? Cualquier duda me escriben y lo vamos viendo. Ya a partir de del práctico que viene empieza sistema digestivo propiamente dicho, ¿sí? Así que hay cosas interesantes para ver ahí. Y cualquier duda, Paz y Martín van a subir los prácticos, ¿no? Sí, ahí lo estoy subiendo justamente. Genial, pues están muy buenos. Así que bueno, seguiremos de esta forma más activos y a seguir cuidándose. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, en la página 5, lo ¿De de los práctico? límites de la boca. Sí, Sí. decime. ¿Podemos volverlos a nombrar? Porque me quedó uno suelto. ¿Cuál decís vos? ¿En este gráfico que estamos viendo ahora? Sí. Porque yo en el 8 le había puesto arco palatofaringio, pero era el 4. Ese. Entonces me quedó vacío el 8. Claro, Yo en el realidad 8 también necesito que ponerle. lo que está marcando ahí es el paladar blando. No tengo a mano la guía acá, después me fijo a ver cuál decía exactamente la guía. Lo que tiene que identificar es que tanto 8 como 6 es paladar blando. Y 4 y 3 son los pilares anterior y posterior de la amígdala, de la amígdala lingual, no lingual, de la amígdala palatina. ¿Sí? Ok. Después me fijo ahora y después le subo bien cuál sería el 8 para este. Y lo que tienen que saber es que la boca se divide en una parte vestibular o inicial, que es la que está entre la mucosa y los dientes, y la cavidad propiamente dicha, que es la que está por dentro de la dentadura, que es todo esto que estamos viviendo ahora. Sobresale la lengua y la estructura que nombramos recién. Y en la cavidad vestibular, o en la cavidad que está entre los dientes y la mucosa, lo más importante es reconocer el conducto de Stennon. ¿Sí? Que lo van a ver sobre el área mucoso a nivel del segundo molar superior. Ok. No es mucho más que eso. Es interesante esto para valorar, porque funcionalmente si está funcionando la inervación de la lengua, si está funcionando la inervación del velo del paladar, si no hay una lesión neurológica que haga que una parte del velo, cuando ustedes le hacen decir al paciente, la úvula se levanta. Eso pueden ver si es simétrico o asimétrico, de acuerdo a si hay alguna parálisis facial profunda o alguna lesión neurológica. Da mucha información esto, no es la idea ahora, pero les quiero decir que pueden encontrar eso. Buenísimo. Bueno, práctico corto este. No, por eso. Lo lindo es que ya vieron muchas cosas. Con esto terminamos de completar cabeza y cuello. ¿Sí? Era lo que estaba faltando. Por eso deténganse bien a estudiar faringe. Que es lo que engloba todo lo que vimos en el otro parcial. Bien. Bueno, dudas por Facebook. Bueno, discutan si lo que les decía. Parece que hay más ganas de hacerlo así, estaría bueno, pero tienen que estudiar todos. Participar más. ¿Sí? Martín, Paz, no sé si quieren agregar algo más. No, básicamente como dijiste vos, Mati, que le presten principal atención a estas cosas que hay en la guía, más que... Y en faringe van a ver que hay un montón de cosas más que yo no nombré, pero creo que lo principal es lo que está en el Power. Después, si quieren sumar más cosas, buenísimo, pero principalmente eso. En este caso, yo iba a decir que, bueno, para la próxima clase, por ahí ya que empezamos con esófago, creo, si no me equivoco, también vamos a ver un poco de regulaciones que nos queda pendiente de faringe,
pero bueno, está bueno por ahí verlo todo junto, ¿sí? Tanto faringe como la continuación con el esófago, así no, ya lo ven como todo un conjunto, digamos. Pero nada más, y siempre soy re hincha, pero las relaciones son re importantes, sobre todo para ubicarse, ¿sí? Y bueno, nada más cualquier cosita nos en Face. Y abajo de las diapos, yo ahora voy a subir el Power, no sé si se ven a veces, porque capaz que mi Power es medio viejo, pero le dejo anotaciones, ¿sí? Abajo de cada Power, en la diapo, abajo, como, no sé, le voy a poner un punteo de las cosas más importantes o lo que fuere, así que chismenlo de ahí. Nada más. Buenísimo. Chicos, miren, ya ahí encontré rápido. La respuesta al punto 8 de la lengua, perdón, de la cavidad bucal, es lo que hablábamos recién. Puede figurar paladar blando, velo de paladar o borde libre del paladar. ¿Sí? Era lo que les decía, eso es el paladar blando. Bien, cualquiera de las acepciones son correctas. Bien, lo importante, esto es como tema inicial, lo importante es entender este gráfico y bueno, y el que le mostró Martín en el Power para ver cómo se conforma ese paladar blando, con los 5 músculos que Agustina nombró. No, Agustina, ¿quién fue? Sí, ya te... No se roben, ¿no? Bien. Bueno. No. Fue Camila. ¿Quién fue? Sí, yo, profe. Bueno. Yo pregunté los músculos de la lengua también. Pero dije todos los músculos. Bueno, no se olviden que esta es la segunda vez que los veo. Porque la cursada eran todo oscuro la pantalla. Bueno. Seguimos. Profe, Sí. en el caso de que elijamos dar las clases así como por grupo, digamos, Sí. ¿deberíamos dividirnos los puntos de la guía o elegir temas al azar, los que Mire, quieran cada uno? Va a ser medio complicado si se tienen que poner de acuerdo entre todos para ver qué temas eligen. Si podemos hacer un mix. Si quieren, pueden algún grupo juntarse, y si los que se juntan yo les voy dando algunos temas, dejando algunos libres para la participación individual, no hay problema con eso. ¿Sí? Porque también el tema de preparar un tema por grupo pasa que es algo, vos te estudias esa partecita y después lo otro queda, y termina siendo medio aburrido también. Ese es un tema que no es menor. Pero si arman los grupos no hay ningún problema, me dicen cómo se conforman y yo les selecciono los temas. No hay drama con eso. ¿Sí? Hagamos algo mixto. ¿No? La idea es que participen todos como se sientan más cómodos. Más que nada por eso, porque no quiero que tengan que hablar por primera vez en el examen, porque aparte el examen, si se va a hacer así, van a ser con 2 o 3 docentes, no es que voy a estar yo solo. ¿Sí? Y lo más probable es que haya alguien de imágenes. ¿Sí? Entonces, aprovechen a hablar ahora. Profe, entonces nos va a poder tomar cualquier persona. No, yo sí o sí, pero seguramente va a haber alguien más. Sí o sí tienen que haber son los protocolos de evaluación digital. Se toma en tribunal, se llama. Medio asusta el nombre, pero tiene que haber por lo menos 2 docentes. Claro, como si fuera un final. Igual yo dirijo el tema y se va a trabajar sobre los temas que estuvimos dando. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nada más? Bueno, después de sencillo acto vamos finalizado el práctico de hoy. Cualquier duda, nos comunicamos, ¿sí? ¿Listo? Genial. Gracias, profe. Que tengan buen día. Nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta luego.